La doctrina de Cristo, parte 4. La doctrina de los bautismos. Sin duda, la doctrina de los bautismos es una doctrina fundamental. Esto ha traído una gran polémica en distintas denominaciones. Dios ha establecido figuras representativas o representaciones de su plan divino de redención. Tal es el caso del Pesaj, que es la cena de Pascua, en la que la anunciación que hizo Moisés para dar instrucción al pueblo judío en Egipto, que todo primogénito moriría, pero los suyos debieran sacrificar un cordero, con cuya sangre serían salvados de la ira de Dios, no es otra cosa sino que la representación del plan de salvación que vendría a nosotros en el nuevo pacto. Esta, pues, fue una figura representativa de la salvación por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese mismo modo, Dios estableció la representación del bautismo en agua, conocido bíblicamente como el bautismo de Juan, que no es otra cosa que ser sumergido en agua. En la antigüedad, en el ceremonial del tabernáculo, Dios había establecido el lavatorio, en el cual el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, debía bañarse materialmente todo su cuerpo en el lavatorio para ser limpio y poder entrar al lugar santo. De ese mismo modo surgió también el bautismo de ser sumergido en agua para arrepentimiento de los pecados, de las faltas. Doctrina enseñada por Juan el Bautista. El bautismo, que nunca antes se había presentado en la doctrina bíblica, ahora venía a mostrar una nueva cara en el plan divino. Bautismo viene del vocablo griego baptism, que significa ser sumergido, y este significado no es privativo de ser sumergido en agua precisamente, sino simplemente ser sumergido. Luego entonces el bautismo en agua es una representación del verdadero bautismo. ¿Cómo está esto? Hebreos 6:2, que es el pasaje del fundamento de la doctrina de Cristo, dice claramente de la doctrina de los bautismos, en plural, porque habla de la representación y habla de lo verdadero. El bautismo físico en agua no salva, pero el verdadero bautismo, el bautismo espiritual, sí es para salvación, porque en este bautismo el Espíritu Santo nos sumerge a la iglesia de Cristo. Y aquí se trata de pertenencia, se trata de identidad, se trata de un nuevo nacimiento, se trata de conocer al Dios vivo, que aunque parezca imposible, transforma a las personas de una vida de obscuridad a una vida en la luz admirable de Cristo. Con eso nos debe quedar en claro si el bautismo es para salvación o no es para salvación. También nos debe quedar claro cómo fue que en el día del Pentecostés fueron bautizados como 3,000 hombres, puesto que fueron bautizados espiritualmente, sin que los discípulos los hayan llevado a un estanque o les hayan suministrado el bautismo en agua, puesto que Dios mismo los bautizó a todos en el bautismo espiritual, formando ya parte del cuerpo de Cristo, formando ya parte de la iglesia. Los sumergió a su iglesia y fueron transformados. Para eso hay que leer todo el libro de Hechos. Para entender la profundidad de esto, debemos ir a la palabra de Dios y escudriñar las escrituras en su lenguaje original. Veamos. Bautismo en singular en el Diccionario Strong 908 dice baptism,
En Hebreos 6:2, Colosenses 2 del 8 al 13, en 1 Corintios 12:13, en estos pasajes se habla en plural bautismos y concede una aclaración del verdadero valor del bautismo, que es ser sumergido al seno de la iglesia de Cristo. Este bautismo sí es para salvación. Es el bautismo donde Dios nos da el don, el regalo de la fe, el don de Dios, por gracia. En este bautismo espiritual, que no es otra cosa sino la experiencia sobrenatural, las personas son transformadas por el poder de Dios y su vida nunca vuelve a ser la misma al haber sido sumergidos a todo el cuerpo universal de Cristo. Ahora bien, el primero, en el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, somos sumergidos en las aguas por un ministro de la iglesia. En el segundo, en el bautismo espiritual, que somos sumergidos al seno de la iglesia, quien nos bautiza es el Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 12:13, que por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, quien nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y por eso dice que al nacer de nuevo, cuando nuestro espíritu que estaba muerto nace de nuevo, recibimos el Espíritu Santo para clamar, Abba Padre. Número 3. Hay otra cosa importante, el bautismo de poder. El bautismo que declaró Juan el Bautista en Lucas 3:16. El bautismo que prometió el Señor en Hechos 1:8 y que recibieron los discípulos el día del Pentecostés. Ese bautismo que hizo que hablaran en otras lenguas y se derramó el poder de Dios en las vidas de ellos, por el cual Pedro, quien antes lo había negado, ahora en el poder de Dios predicó con tanta elocuencia y denuedo que se bautizaron como 3,000. Por supuesto que no era el poder humano, ni la sabiduría de Pedro, sino el mismo poder de Dios que levantó de los muertos al Señor. En este bautismo, que es el Espíritu Santo en nosotros, por el cual recibimos el poder de Dios para el ministerio, este último bautismo nos lo da también Dios, a veces por sí mismo y a veces por imposición de manos. Todos los tres juntos son un solo bautismo, porque así son las matemáticas de Dios. Son tres, pero son uno, como la misma manifestación de Dios a los hombres. Espíritu, agua y la sangre, los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, escrita en 1 de Juan 5:7. Y los tres son uno, dice la misma palabra. Humanamente entenderemos que todo ese misterio es de lo profundo de Dios. Nuestro razonamiento es difícil de comprenderlo, pero para Dios son así las cosas. Tres son uno.